Resulta que, como no había electricidad, no había energía eléctrica, pues, no había con qué prender los focos. Todo era a vela, a quinqué y con una bombilla que estaba conectada a una bombocha de gas. ¿Usted la conoce, señor? De esas redonditas, que a mí me daba ñáñaras, ¿verdad? Así con un tubo y luego una cosa así, ándele para regular la plasma, que a mí me daba un miedo. Yo dije, vamos a volar aquí en la cocina. Ya en la noche, ahí ponían la cosa esa, le prendían con unos cerillos la Moderna, el cerillera la Moderna, y ahí mi tío metiéndole ahí, yo dije, ay, alma de Dios, vamos a volar aquí, qué gusto. No, pues ahí, despacito, despacito le iban metiendo, porque también había una mallita que se prendía, y entonces, ahí estábamos. Ahora sí que agárrense chuchas, porque van a ver qué pasa. Ahí estaban. Y yo que trasudaba y ya me hacía del cuerpo de y de repente le daba vuelta y le hacía San Quilmas el petatero, señora, si ya me morí tan joven y sin haber amado. Y se prendía aquella cosa tan chulo. Después de eso, pues, oscuridad, y cuando se acababa el gas, nada de que, ay, llama al camión del gas para que venga. ¡No! Entonces, en un dado caso, prendían una rajita de ocote de madera resinosa de pino y la ponían sobre una cosa así, un abracito así que le llamaban churingo. Y ahí, entonces, cenábamos chocolate en agua cuando no había leche, porque nada de que, ay, voy al súper por la leche, ay, esa ni es leche, qué guácala, no. No, sino había vacas manteniendo el becerro, había leche. No había vacas criando, pues no había leche. Nada que hay un primo bien apretado que venía de Ciudad Grande que decía, ay, quiero chocolate con leche y un bistec. Ándale, sí, ve a arrancarle una nalga a la pobre vaca nada más para entretenerte, ¿no? No, cuando había, cuando no. Y nos aventábamos unos quelites, unas piezas de pollo, chocolate en agua, y de repente, unas piezononas de pan de tinguindín, sabrosísimo. Y ya cuando acabábamos, todos se quedaban así como que carirredondos y satisfachotas. Pongamos cara de satisfacción, por favor, para recrear esos momentos mágicos. Así, pero así de... Ándale, sí. No le vaya a dar el pacho, señora. Más rozagante, más de esa santa paz y filosofía de cocina que quedan así. Imagínense la bombocha diciendo o el churingo haciendo y de repente todos así, ahora sí, y de repente el tío Urbano hacía José y Rubén, su hijo mayor, José, y mi papá, José, y Juanillo, José. No, pues miren que... Y ahí empezaba todo. Y empezaba el video. No, pues que y empezaban. No, pues fíjense que... El tío Balalón un día me platicó que él había ido de cacería, porque en esas tierras y para abajo, tierra caliente, desde la sierra hasta la parte de Tierra Caliente, Huetamo, etcétera, es muy importante la cacería. Era muy importante para sustento, para búsqueda de carne, porque no había que arrancarle una nalga a una vaca, sino cazar un venado y buscar un tlacuache, si quieren. No es que sea divertida la cacería, era nada más necesaria por supervivencia. Y decían, no, pues fíjense que
La otra vez fui de cacería. Uy, me fui para abajo allá rumbo a Nueva Italia, no sabe, no, aquella cosa de repente, llegando más debajo de Nueva Italia, llegando allá por Tepalcatepec, casi llegando, cruzando hacia Cualcomán. Ya ven que está selvoso, está pastoso, está abundantoso pues de cosas verdes. No, hombre, pues ¿cuál va siendo mi sorpresa? Amigos, no, amigos, así tienen mucho eso de amigos, hasta cuando se están matando, les dicen, mira amigo, ay mamacita, no, agárrate cuando te ven así de, mire amigo, ahora sí, pelation, mire amigo, decían, no, que me voy de cacería, y allá nada más, con mi retrocarga de esa de chispa, de esa de la que había que ponerle acá, sacarle la varilla, meterle la posta, meterle la pólvora, hacer un taco de pasto y luego con la varilla estarle ahí, bien rápido, no saben, ahí viene aquella cosa, aquella bestia feroz. Miren, un león de allá de las montañas, y yo estoy ahí, no amigo, ahí estoy echándole la pólvora y poniéndole la posta y metiéndole ahí el pastito y ahí estoy, y se viene acercando, y ya cuando estoy a tiro, ahí le veo entre los ojos y ¡tric! No dispara la fija cosa. ¡Ay, mamacita! Pues aviento por allá el rifle y empiezo a correr. ¡Ay, amigo! Que ya, no, hombre, ya quisiera ni a mi suegra le huyo así. Sí, empiezo, pero bueno, de pronto, amigo, me veo arrinconado entre dos paredones y una cascada allá para arriba. Una cascada, pues ahora sí que voy a hacer. Y aquella cosa leonada, feroz, pelándome los dientes que me veía. Yo nomás me persiné y que se me ocurre, como estaba la cascada en pleno, porque era cerquita de las lluvias, pues que me agarro de la cascada, ¡oh, cañón! ¡Cómo no! Empiezo a agarrarme de los hilos de agua de la cascada y a trepar. Pero el hijo león, pues también, bien abusado, pues también empieza ahí también a trepar por los hilos de agua de la cascada. Y yo que ya me hacía de las aguas, yo mismo. Ya mero me alcanzaba cuando que tengo otra feliz idea. Saqué mi tranchete, que es un cuchillo curvo, saqué mi tranchete. Y ya cerquita, cuando estábamos alto, que le corto el agua de la cascada y que se cae el condenado león. Y dice el otro, nombre, no me digas. Dice, Balano, dice, no me digas. Ay, sí, cómo no, como si no supiera. Otra vez este berengo, dice que este berengo allá va de cacería, allá va de tirador. Y cuando de repente escucha al león, ve las pisadas del león, escucha al león, es más, huele al león. Se acercó a unos jarales, unas plantas así, unos arbustos altos, unas como hierbas. Se acerca a unos jarales, por poco se acerca. Siempre se andan haciendo de susto allá, Por poquito y se muere del susto, porque separando los jarales, el león le hizo. Dice, no pues, como amigo, pues, ¿cómo me va a hacer? Me hizo wow. No, amigo, es que lo agarraste al revés. Y así siguen los cuentos.